Marcos, ¿en qué año nos conocimos vos y yo? Estaba tratando de acordarme. Fue ¿95 principio de los... o Yo creo que 94? antes, yo creo que fue principio del menemismo. Yo me acuerdo haber ido a una oficina que tenía Aullero cerca de Pueyrredón y Santa Fe, ¿Y ahí nos conocimos? y creo que ahí nos conocimos a través de Ariel Colombo. Ah, es posible, es cierto. Tengo ese recuerdo, digamos, no me acuerdo bien en qué lugar, era como una esquina, Sí, tipo sí, sí, La sí, sí. Rea, una de esas Sí. calles. Y yo te conocí ahí, bueno, te conocía, sabía quién eras, digamos, pero creo que Sí. nunca te había visto. Y ahí, bueno, yo trabajaba un poco con Ariel porque Sí, estábamos, creo, en el mismo centro académico, digamos. así es. Y después con el tiempo yo salí electa diputada y ya ahí vos viniste a trabajar conmigo. Es cierto. Con Tito Palermo, Con Tito Palermo y con María Matilde ahí Olier. está. Eso sí, eso debía ser 95, ¿no? 95, por ahí. Así que largo tiempo que nos ¿Qué te conocemos. parece? Te he visto crecer, Marcos. Nunca voy a decir sos mi pollo. Bueno, yo no te he visto crecer tanto, digamos, ¿no? No has cambiado tanto. Me viste envejecer, ¿no? No ¿Cómo tanto, digo, crecer? no sé, yo cambié más que vos, digo. Pero sí, han pasado muchas cosas. Pasaron muchas cosas y muy intensas en esa época en que trabajábamos por la Y sí, construcción del Frepaso, ¿te acordás? y sí, claro, sí, sí, Se sí, sí, trabajaba sí. duro. Vos si tuvieras que hacer una síntesis de lo que fue toda la experiencia de la Alianza con su fracaso, así en una cosa lo más redonda y corta posible, ¿qué dirías? Bueno, a ver, de la alianza en general diría que fue un gran equívoco, ¿no? O sea, la idea de la alianza era que finalmente el peronismo había hecho un aporte a la modernización económica que había que rescatar, pero que la parte, digamos, institucional era el problema, ¿no? O Sí, sea, y en realidad había un problema económico irresuelto, que absolutamente. no se estimó en su dimensión, en su complejidad. Y esa creo que fue, digamos, la trampa electoral con la que la alianza triunfó, digamos, ¿no? Sí, Porque sí. fue un equívoco social, no era simplemente el error de un grupo de dirigentes, ¿no? Era algo que estaba en el ambiente, estaba flotando. Bueno, la economía más o menos ya estaba a encaminarse, tarde o temprano, digamos, hay problemas, el desempleo crece porque, digamos, hay que completar algunos casilleros, pero más o menos esto está encarrilado, La ¿no? famosa paridad de $1, un Sí, peso. la estabilidad, la idea que bueno, quedaba atrás una época, digamos, de desorden económico que más o menos del que se había aprendido, ¿no? Y yo creo que ese equívoco fue también el que llevó a la crisis del 2001 y que siguió después del 2001, porque yo Sí, creo que la crisis del 2001 también fue un gran equívoco, ¿no? O sea, era la crisis del capitalismo abierto o del capitalismo prebendario que no había desaparecido del todo, ¿no? O sea, yo creo que era más eso, ¿no? para buena parte de la dirigencia política fue más bien lo primero, ¿no? O sea, la idea de lo que fracasó es el neoliberalismo, ¿no? No fracasamos nosotros con nuestra versión trucha o mal armada de la estabilidad, sino esta es la demostración de que el neoliberalismo es un fracaso. Y entonces se fortaleció una idea más bien anticapitalista, pero la economía que salió bien parada del 2001 era la economía que se había modernizado y se En había... el campo, básicamente. Básicamente el campo y las empresas que tenían capacidad para exportar, digamos, Así ¿no? es. Y que le dieron a la Argentina esa oportunidad, digamos, de salida rápida, ¿no? Entonces la economía iba por un lado, pero la cabeza de la gente iba por otro, o por lo menos de una parte de la gente, ¿no? Porque yo creo que ese equívoco continuó y probablemente continúe hasta hoy, ¿no? Bueno, pues la crisis famosa del campo Fue un reflejo de eso, fue ¿no? un O sea, reflejo de eso. una parte de la sociedad reivindicando lo que funcionaba bien de la economía de Néstor. Sin la inflación, todo lo demás Arreglar. lo podemos defender, digamos. Y la idea del kirchnerismo y de buena parte también de la sociedad esta es nuestra oportunidad de volver a lo que tiene que ser la economía y la sociedad argentina, que es asistencia, intervención, cerrar, He estado muy este, presente. y el mercado interno, ¿no? La exportación, ¿no? Claro. O sea, ¿qué nos importa que aumente las exportaciones si es para que no haya suficiente alimento para el pueblo? Ese era el argumento esencial, ¿no?
de que las exportaciones no importaban, ¿no? Y decime una cosa, hoy, desde entonces acá, ha habido cambios. Cuando se dice, y vos mismo lo decís en algún artículo, reconociendo una realidad, hay candidatos a peronistas En todos en lados, todos lados. todos los gustos. Ahora, esto también fue cuando terminó siendo, cuando emergió Kirchner. ¿Te Sí, acordás? esa fue la primera elección de competencia entre peronistas, ¿no? Que fue prácticamente todo el pueblo fue a una interna Claro. de peronistas. Y Yo ¿Se, creo que se no es parecen o no? Bueno, está bien, es interesante. Yo creo que no es exactamente la misma situación, ¿no? Nunca, ¿no? Porque sigue habiendo una coalición predominantemente no peronista que ahora tuvo que incorporar su pata peronista que antes tenía, por decir así, gratis, la recibía, digamos, esos votos que eran peronistas pero más antikirchneristas que anti-Macri o que antiliberales, por decirlo de alguna manera, digamos. Ese voto a Macri, digamos, lo recibió gratis en 2015, ¿no? En la segunda vuelta. Y en esta ocasión era claro que no iba a ser así, digamos, o que había un alto riesgo de apostar a esa segunda vuelta sin incorporar a algún sector del peronismo a la coalición. Que es la discusión que Cambiemos atravesó durante todo el primer mandato, ¿no? De se amplía, no se amplía Sí. cómo. Había dos sectores, ¿no? Sí, distintas opiniones respecto de si Cambiemos era suficiente o no. 2015 le dio la razón a los que preferían una coalición más chiquita, ¿no? Un gobierno más chiquito, porque era una forma de garantizar su control. Creo que esa apuesta tenía su lógica electoral. Como lógica gubernamental funcionó un poquito más. Que no. Funcionó un poquito más precariamente, digamos, ¿no? Porque, bueno, los acuerdos puntuales no es que no se hacían, se hicieron y por eso se aprobaban en las leyes. No, si política se hizo, sí. Pero con alto costo, con mucha incertidumbre, sin garantía de continuidad. Y en cuanto cambió el viento, eso demostró que era muy costoso y en última instancia inviable, ¿no? ¿Por qué cambió el viento para vos? Mirá, a ver, la crisis era inevitable porque el gradualismo estaba mal pensado. Creo que es una tesis defendible, digamos, ¿no? O sea, yo defendía más bien el gradualismo, pero sí, yo también. es cierto que tenía un altísimo costo en términos de deuda, de acumular pasivos y distorsiones. Es decir, entonces, imaginar, para ponerlo en palabras, ese gradualismo, que de repente se pudieran cortar de golpe, sobre todo la asistencia social, era impensable. No, claro, mucho sufrimiento. Suponía enfrentar más conflictos en el primer momento, ¿no? Bueno, toda la discusión está sobre si al principio había que gobernar con la felicidad o gobernar con el rigor, digamos, ¿no? Y bueno, se gobernó con la felicidad y eso tuvo costos. Iba de la mano de un gobierno chiquito, ¿no? Un gobierno chiquito necesitaba más felicidad que un gobierno un poco más amplio que podía tal vez administrar algunos costos. Claro. Digamos, de todos modos, también el argumento contrafáctico hay que también controlarlo un poco, porque la verdad es que eso también tenía problemas, suponía muchos riesgos y podía salir mal, ¿no? O sea, incorporar un sector del peronismo para hacer reformas desde el principio era realmente viable. Yo creo que con Massa era muy difícil, ¿no? Se demostró que sí. Los actores tampoco ayudaban. En ese momento yo creo que es lógico que Macri haya desconfiado de Massa, ¿no? La historia en eso le dio la razón. Pero también uno puede decir, bueno, la incorporación tan tardía del peronismo más colaborativo no demuestra que se podría haber hecho antes. Yo creo que ese es un argumento en contra de la coalición chiquita, que sería bueno que la piensen. Sería bueno que la piensen en el PRO, sobre todo, digamos, el círculo macrista más estrecho, porque si no, no van a entender para qué lo incorporaron a Pichetto, digamos. O sea, como apuesta electoral está bien, pero también es una apuesta gubernamental. ¿Para qué? Es que ya, si ganan, ya es. Bueno, pero se supone que eso va a conformar una pata peronista de este gobierno, de su siguiente mandato. Y todavía no está muy claro cómo va a funcionar eso y para qué, digamos, cuál es la secuencia de medidas, cuál es el plan que va a gestionar ese entendimiento.
que creo que es algo que ni ellos tienen claro, porque hasta ahora No lo dicen. me parece que han encontrado este acuerdo básicamente como una especie de salida de emergencia, que, bueno, hay que ver si funciona, hay que ver si ganan y hay que ver después, en todo caso, cómo se plantean las preguntas sobre el mediano y largo plazo, ¿no? A ver cómo gobernamos juntos, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo ves vos la situación de la provincia de Buenos Aires? Bueno, ahí se va a definir seguramente la elección. En eso sí se parece esta elección a la de 2015, Sí. ¿no? O sea, desde vuelta esa es la elección decisiva. Si Cambiemos no gana, yo creo que no solamente va a haber un cambio en las tendencias electorales, digamos, ¿no? O sea, sino en la viabilidad. O sea, es muy difícil pensar un gobierno de Macri que no gobierne en ningún lugar del país, ¿no? Que está asediado y Bueno, controla las ciudades... solamente, también, pero los radicales han perdido varias capitales de provincia. Sí, sí. Acaban de perder Chipoleti. Sí. Entonces, el cambio en el electorado de clase media, de ciudades, en algunos casos ciudades importantes, de quitarle respaldo a Cambiemos, y ahora Juntos por el Cambio, ¿no? Es una señal de debilidad ante la cual por ahora no hay respuesta. Eso va a afectar la elección en la provincia de Buenos Aires, porque hay muchas ciudades que ellos pueden perder, Mar del Plata, La Plata, ¿no? O sea, entonces hay una situación complicada para una coalición que se apoyaba en sectores medios, metropolitanos, de los distritos grandes del país, donde les ha ido mal hasta ahora, no tan mal como en otros lugares del país, pero les ha ido peor que en 2015. Entonces, en eso la elección de la provincia se presenta como una repetición del 2015 un poquito empeorada, porque no está Aníbal Fernández, Axel Kicillof es un buen candidato, y no hay un peronismo dividido tan claramente, ¿no? O sea, Massa finalmente sacó el 20%, un poco más del 20% en la provincia. En su momento. En la primera vuelta del 2015. Eso Bueno, explica que... pasó agua bajo el puente, claro, ¿no? explica el resultado, digamos. Sin esa división del voto peronista hay que ver qué pasa, ¿no? En la provincia. Y si Vidal no gana, yo creo que, la verdad... Va a haber problemas. Pero Vidal tiene una ventaja. Yo ya no sé. Ella tiene penetración en lugares de bajos recursos. Sí, no. No es solamente clase media. Claro. Y además es una gestión a la que no se le puede decir que ha sido tan mala como la de Macri, digamos, ¿no? Se le puede criticar cosas, pero la verdad que por algo tiene mejor imagen ella, y además está en funciones, digamos, ¿no? Entonces sacarla para los votantes bonaerenses no es lo mismo que ponerla, digamos, ¿no? O sea, en 2015 era una apuesta de riesgo, es decir, bueno, vamos a dar este salto a algo que no conocemos. A una mujer que no conocemos, joven, no sabemos etcétera, de dónde viene, realmente era como un candidato marciano, ¿no? O sea, yo no creo que no es casual que a la primera oportunidad que tuvo Cristina de Kirchner cuando salió a hablar en Rosario para el Día de la Bandera, le pegó a María Eugenia. sí, Era una cosa muy machista, pero bueno, yo creo que fue uno de los pocos errores que ha cometido Cristina últimamente. hasta ahora, sí. A mí me parece que Cristina realmente después de 2017 y del baldazo de agua fría que se ligó ese día en la elección con Esteban Bullrich, digamos, ¿no? Que te gane Esteban Bullrich, digamos, fue demoledor eso. Y aprendió, digamos, ¿no? O sea, no es tan necia, digamos. Cristina reflexiona, digamos, y aprendió la lección y ha hecho las cosas muy Bastante bien. digamos, ¿no? Se moderó, se retiró del centro de la escena, se reconcilió con muchos ex colaboradores y con sectores peronistas territoriales, digamos, ¿no? La apuesta por las listas de unidad en las provincias fue un éxito total, ¿no? Sí. Y ella no perdió la capacidad de influir sobre lo que le importa, que es, bueno, las designaciones en las listas nacionales, como se vio ahora con el cierre. Los gobernadores le agradecieron y cedieron los lugares para el Senado y para la Cámara de Diputados. Yo creo que ahí, bueno, tal vez el riesgo es si ella no tomó demasiado de esa generosidad o de ese intercambio de favores, ¿no? Tal vez le hubiera convenido ser más, continuar con la generosidad y con la apertura a sectores moderados. Y sobre todo, bueno, con algunas figuras que tal vez va a extrañar en la campaña, ¿no? A Felipe Solá lo han dejado totalmente afuera. Bueno. Fue el primer renovador arrepentido que volvió con ella, ¿no? Antes que Alberto, antes que Massa. Sí.
era lógico que le dieran un Algo. reconocimiento, ¿no? Lo maltrató Santiago Cunio y después lo echaron. La verdad que eso, no sé, mostraron la hilacha, digamos, ¿no? Y Cristina cuando se pone a hablar y muestra la hilacha también, digamos, ¿no? Yo creo que las presentaciones del libro se vuelven una amenaza para la campaña moderada de Alberto y para las explicaciones que Alberto trata de dar de que hay equilibrio, ¿no? En la coalición, esta nueva coalición no es lo mismo que antes, hay equilibrio. Acá estamos nosotros, los moderados liberales, como él dice, soy un liberal pluralista. Es buenísimo, digo, no, bueno, como definición es muy generosa de sí mismo, pero bueno. Bueno, la gran está en su derecho, acusación que le ha hecho Guillermo Romero es que es un socialdemócrata. Más todavía, Como claro. una un ofensa. socialdemócrata. No, bueno, por eso hay como hay una apertura que es interesante, ¿no? Pero por momentos da la sensación de que realmente es más bien una mascarada, ¿no? Antes de ir a Alberto Fernández y a su posibilidad o no, ¿cómo sentís vos esto de la baña? Vos en algún momento fuiste muy clarito, terminó jorobando a un lado y al otro. Pero, Sí, no a mí sé. no me gustan los políticos que no se hacen cargo de sus errores y que son tan necios, ¿no? O sea, no es un problema de egocentrismo. Los políticos yo creo que tienen que ser egocéntricos, si no, no pueden hacer el trabajo, digamos. Tienen que levantarse todos los días y decir, soy un campeón, me voy a poner a todos en el bolsillo y vamos para adelante. Es un poco inevitable que el político sea así, pero la necedad no va de la mano del egocentrismo, digamos, ¿no? O sea, la necedad es otro rasgo y a mí me parece que no es fue muy necio. imprescindible. Claro, y ahí, bueno, la diferencia, Cristina aprendió, él nunca aprendió a hacer política, ¿no? O sea, la Baña tuvo oportunidad y bueno, yo creo que es una pena que no haya sido electo para la sucesión por parte de Duhalde, pero uno después entiende por qué Duhalde no lo hizo, digamos, ¿no? Tal vez Duhalde lo conoció, digamos, más íntimamente. Sí, pero curiosamente lo propuso ahora. Porque Bueno, es un poco hijo de tarde. Duhalde y Barrio Nuevo. Esos arrepentimientos de Duhalde que tratan de corregir la historia no han funcionado. Para atrás, digamos, ¿no? 20 años Claro, atrás. ya está, ya pasó. Él eligió a Néstor, bancátela. Él siempre dijo, yo voy a corregir el error que cometí, yo lo traje y lo voy a sacar. Duhalde está condenado por ese error, pero digamos, no hay forma de volver atrás de la historia. Entonces, ahora, era un buen candidato y habría que haberlo entornado mejor para evitar que su rasgo de terquedad y necedad fuera tan destructivo. Podría haber funcionado, sí, tal vez hubiera funcionado pero no se dejan, con otra dinámica, ¿no? No se dejan entornar eso. Claro, pero además también ese sistema de un peronismo tan disperso afectó a todos, no solamente a la Baña, lo afectó a Schiaretti, lo afectó a Massa. Por algo no pudieron cooperar entre ellos. Es cierto que cada uno tiene su plus, digamos, de espíritu poco colaborativo, poco confiable, digamos, ¿no? Massa también aportó lo suyo. Pero creo que el ambiente los perjudicó. Digamos, ¿no? Es un ambiente donde no hay cooperación porque no hay reglas de juego, no hay un terreno donde cooperar. ¿Vos acordás con lo que decía hace más o menos 1 año y medio, 2 años, Juan Carlos Torre, de que la crisis del 2001 le pegó ahora, le había pegado entonces al peronismo? Claro, sí, el argumento de él es que le llegó tarde, pero le llegó, Que llegó. El impacto. Que primero le pegó al radicalismo y obvio al frepaso, que lo desapareció. Mirá, a mí me parece que digamos, hay dos partes de ese argumento, ¿no? Es un argumento interesante. Me parece que en alguna medida el peronismo ya le había pegado la crisis del 2001. O sea, el peronismo no dejó de fragmentarse nunca. Después del 2001 no funcionó como partido. Y pasó lo que, bueno, comentamos al principio, de la elección del 2003 es el reflejo de eso. Una elección donde no hay un candidato del partido. El partido, digamos, resigna su funcionamiento como partido en ese congreso de Lanús que fue decisivo, digamos. Sí. Se pulverizó a sí mismo y después no lo pudo retrotraer esa decisión, ¿no? O sea, se formó un nuevo liderazgo en el Estado con Kirchner, pero no fue un liderazgo del partido. De hecho, Kirchner ejerció muy brevemente la conducción del partido, la abandonó enseguida, ¿no? En 2008. Sí.
Es más, no creía, hablaba de No la creía, transversalidad, nunca etcétera. habilitó de nuevo el funcionamiento partidario para hacer internas ni para tomar decisiones de ningún tipo. Y fomentó más bien la fragmentación, ¿no? Las colectoras y todo el sistema de desprendimientos peronistas en el territorio que él mismo creó para hacerle la competencia a los gobernadores, para debilitarlos y obligarlos a ceder y perder autonomía. Ese es el modo en que funcionó el peronismo desde el Estado, no como un partido. Y lo empezaron a pagar en 2013 cuando Massa, en alguna medida, usó esa lógica, pero para tratar de procesar la sucesión del liderazgo, digamos, ¿no? En contra de Cristina. Y eso es lo que... Y la acertó. Y acertó en ese momento, aunque después fracasó en convertir eso en una coalición nueva, digamos. Pero de todos modos, esa es la dinámica que permitió la emergencia de una coalición no peronista. Entonces, en realidad yo diría, el peronismo sigue siendo un sistema político en sí mismo, que es otra expresión que usa Torre, que me parece que es más precisa, digamos, ¿no? Sí, sí. Y no ha cambiado su dinámica, ha cambiado el ambiente en que esa dinámica funciona. ¿Por qué? Porque hay una coalición no peronista que puede formar una mayoría alternativa. Esa es la novedad. Y tampoco Que la coalición hay un cambio, no peronista es Cambiemos, claro, digamos. y tampoco hay un cambio en términos sociales, porque yo creo que esas divisiones en el peronismo nunca expresaron ni problemas ideológicos irreconciliables, ni diferencias sociales irreconciliables. Más bien problemas de liderazgo y de territorio, de control, de poder y de autonomías. Y sigue siendo así, ¿no? Uno lo ve en cuáles son los desprendimientos peronistas más prósperos o que son más estables. Los de gobernadores que son estables. Los puntanos, los cordobeses, los misioneros, Santiago del Estero. Esos son los grupos que con autonomía se alían o rompen con el kirchnerismo según sus intereses. ¿Dónde están las diferencias ideológicas, digamos? No. Uno podría decirlo en Córdoba, es un poco diferente, porque en Córdoba sí hay peronismo un poco más de centro, digamos, más macrista. Pero también se han aliado al kirchnerismo cuando hizo falta, ¿no? En 2011 lo hicieron. Entonces yo creo que esa dinámica sigue siendo la misma. No expresa tampoco, Torre dice que expresa diferencias sociales, que el kirchnerismo es un representante de los informales y los desocupados, de los planes sociales y los movimientos sociales que los administran, y el peronismo disidente es más representativo del empleado formal que no quiere pagar ganancias, digamos. Pero eso no es así en términos de voto. Es cierto que el sindicalismo ha defendido mejor su autonomía respecto de los Kirchner, ¿no? Pero porque venía ya de antes de Perón. Tiene su propia estructura. Tiene digamos. su propia estructura. Eso lo han sabido defender. Pero es la misma lógica que el poder territorial de los puntanos o los cordobeses, digamos, ¿no? Es una cuestión de autonomía, no de... Tal vez lo que se nota ahora, me parece, Marcos, en un tema sindical, es la división. Digamos, que Moyano sea capaz de pararte el país con un sindicato de servicios, ¿no? Y a la época de Lorenzo Miguel, que era un sindicato de industria, Claro. te está mostrando los cambios y los tironeos, ¿no? Sí, bueno, y que ese sindicalismo, digamos, tiene un gran poder de bloqueo, pero no tiene un gran arrastre, digamos, ¿no? O sea, por eso en las listas electorales de todos los sectores peronistas están ausentes, ¿no? Están ausentes. Quedaron realmente los grandes más ausentes que los movimientos ¿eh? sociales, que tienen una relación más directa con los votantes, digamos, ¿no? Tienen algún poder territorial. El sindicalismo no, el sindicalismo tiene un poder de otra naturaleza que está asociada con la capacidad de defender sus reglas de juego, digamos, ¿no? Y donde muchas veces se combina con el empresariado directamente. Sí, que es también, digamos, que defiende en algunos casos los mismos intereses o intereses asociados, digamos. Entonces sí, puede achicarse, puede tener una bajísima representatividad electoral y legitimidad incluso en términos electorales, porque su imagen es muy mala, pero en términos de la representatividad sectorial defienden lo que Tito llama las minorías intensas, digamos, ¿no? Son gente que tiene un interés muy definido por mantener las reglas laborales como están, porque están adentro de ese sistema, y hacen alianzas muy efectivas para conservar ese poder, con el peronismo territorial, también con los movimientos sociales, donde de vuelta se ve que no hay contradicción, digamos, ¿no? Los tipos que están afuera del mercado de trabajo, que serían potencialmente beneficiados por una reforma laboral,
no quieren esa reforma laboral porque están solidarizados con el modelo tradicional que los excluye. Pero eso funciona Eso y va a es seguir fuerte, funcionando ¿no? así, ¿no? Eso es fuerte. Bueno, pero es parte de Como- la lógica que ha venido funcionando desde los años 80, ¿no? O sea, el peronismo de los pobres y el peronismo de la columna vertebral sindical se han compatibilizado y han encontrado la forma de de sobrevivir sobrevivir los dos. sin fastidiarse. Y por ahora sin fastidiarse, ¿no? Menem, por decir así, probó los límites de eso, ¿no? Pero recordemos que él mismo anuló las reformas laborales que había impulsado, ¿no? Sí, O sea, sí, en la sí. segunda mitad de los 90 anuló lo que había hecho, borró Sí. esas reformas y no, Y cuando se quiso hacer desde la alianza, saltó la famosa Banelco. bueno, eso deslegitimó aún más Más. la discusión sobre el mercado de trabajo, digamos, ¿no? Así es. Así estamos, ¿no? Bueno, nuestro mercado de trabajo no es ya algo muy fácil de defender, pero de todos modos tiene sectores que están muy interesados en que siga siendo así, porque, bueno, están adentro, ¿no? Hay una, yo oí, hago mal en decir hay, porque Sí. es mucho más amplio. Diferentes posiciones ante la posibilidad de un triunfo Fernández. Hay quienes sostienen a rajatabla, Cristina Fernández es la que tiene el poder y Alberto Fernández se va a tener que someter. Y hay quienes dicen, de últimas, en un sistema tan presidencialista como el nuestro, el que tiene la lapicera es el presidente, no es el vice, y en el peronismo nunca los segundos se bancaron tener un primero. Y se cita el caso de Kirchner, Duhalde, etcétera, etcétera. ¿Vos qué crees de eso o ahí va la tercera? Mirá, Sí, yo sí. no sé cómo podrían llegar a gobernar Macri y Pichetto. Me parece que es un gran desafío pensar cómo puede Un gran funcionar eso. interrogante. Si eso es difícil, prever cómo pueda funcionar lo de los Fernández es Lo de completamente los imposible. Fernández, genial, parece una serie. Eso, los Fernández. Y me parece que además ni ellos saben cómo va a ser eso, ¿no? O sea, no es que tienen la cosa resuelta y no nos la cuentan, digamos, ¿no? Yo creo que probablemente los dos esperan que la cosa funcione bien. En algunas cosas seguramente están de acuerdo sobre qué significa que funcione bien, digamos. Una especie de distribución de tareas, donde, bueno, Alberto ya aceptó que hay un montón de temas donde no hay ningún margen de moderación, por ejemplo, justicia, digamos, ¿no? Justicia, Ahí tema de la justicia. casa de brujas, eliminación de todas las investigaciones. Como él dijo, no hace falta indultar a los que nunca fueron culpables, digamos, ¿no? O sea, los delitos no existieron y eso va a desaparecer en un gran incendio del Santos de Reichstag, santidad digamos, ¿no? O sea, total, ahí, sí. ahí no hay ninguna moderación y eso está muy claro. Ahora, en otros temas yo creo que hay una gran libertad, porque a Cristina es muy flexible, realmente ha sido flexible en términos doctrinarios, siempre lo fue, digamos, ¿no? Entonces, podría aceptar una renegociación con el Fondo Monetario, incluso a cambio de reformas. Yo no descarto que lo haga, ¿no? O sea, ellos hablan... A pesar de moderados, que Fernández dice que, o por lo menos en algunos diarios aparecía que se va a encontrar con gente, o se encontró con gente del Fondo Monetario y le va a decir que fue un gran error, etc. Sí, un gran error, pero digamos, ¿cómo salimos del error? Eh. Una forma de salir del error, que Guillermo Nielsen lo adelantó y creo que Alberto estaría en esa línea, es convertir este acuerdo en un plan de facilidades extendidas que supone compromiso de reformas. ¿Y qué reformas? No es que vamos a hablar, digamos, de la reforma política, son las 3 o 4... Las mismas, son siempre las mismas. Laboral, previsional, tributaria y administración del Estado. Y eso supone gravísimos costos para la base política del kirchnerismo. ¿Serían capaces de administrarlo? Yo no lo sé, pero digamos, no hay que descartar que lo intenten. Es un gravísimo error pensar que simplemente porque la gente no sepa cómo va a funcionar, no lo va a votar. ¿No? Es cierto que hay mucha gente que piensa que Alberto Fernández no va a tomar las decisiones, pero igual los va a votar. ¿Por qué? Porque la expectativa es que igual eso puede funcionar mejor que como funcionó Macri, ¿no? Entonces, no deja de tener cierta lógica. Y hay quienes van a votar a Macri porque de todas maneras, fuera como fuera, no iban a votar a Cristina. Exactamente, ¿no? Y tampoco saben muy bien cómo va a funcionar el gobierno. Estamos hablando de la grieta. No se sabe tampoco qué es la grieta, pero digamos, ahí hay también otra discusión respecto de cómo va a seguir y en qué consiste la grieta, ¿no? Los moderados del kirchnerismo, Alberto Fernández en particular, dicen, bueno,
si nosotros vamos a hacer también el esfuerzo para que este capitalismo funcione, ¿por qué le vamos a dar la derecha a Pichetto cuando dice que nosotros somos anticapitalistas? ¿No? O sea, no es Venezuela. Por lo menos no vamos a tratar de hacer Venezuela. Lo que vamos a tratar de hacer es algo un poco más ordenado, con más intervención del Estado, seguramente, pero no algo inviable. Uno puede creerle o no, y uno puede tener sus sospechas de que en términos de diseño político tomar decisiones ahí va a ser muy complicado. No va a ser fácil. Pero no hay que descartar la discusión, digamos, ¿no? No hay que pensar, bueno, Alberto Fernández simplemente está mintiendo. No, yo creo que él apuesta en serio, ¿no? Y hay muchos que están ahí en ese sector, igual que muchos gobernadores peronistas que creen que tal vez eso funciona. ¿Por qué no pensar que eso pueda ser así? Por lo menos hay que considerar su verosimilitud, digamos, ¿no? ¿Y qué posibilidades hay, te parece a vos, de que haya intendentes o gobernadores que vayan con lo que se llama lista corta? Es decir, como para no incidir en el tema del presidente. ¿Qué posibilidades hay, te parece a vos, de que haya intendentes o gobernadores que vayan con lo que se llama lista corta? Es decir, como para no incidir en el tema del presidente. Mirá, a mí me parece que es bastante llamativo, ¿no? Sobre todo en el caso de algunos de estos desprendimientos peronistas que han sido en general bastante disciplinados con el kirchnerismo, ¿no? El caso de los misioneros, el caso de los santiagueños. ¿Por qué lo hacen? Bueno, no creo que sea por una cuestión de riesgo político, ¿no? O sea, uno podría decir, tienen bastante garantizado que en sus provincias, si ellos adhirieran a la fórmula de los Fernández, van a ganar, digamos, ¿no? Tal vez no lo hacen en parte porque creo que han encontrado la forma de tener más rédito con más autonomía, ¿no? Eso pensaba yo. La experiencia con Macri ha sido para ellos muy beneficiosa. Sí. Pensemos que los misioneros estuvieron a punto de entrar al Poder Ejecutivo hasta que estalló la crisis financiera. Sí. Por poquito no lo hicieron, digamos, ¿no? Y los santiagueños les fue bárbaro con Macri. Entonces, aún ganando los Fernández, ellos quieren seguir con el mismo modelo, un modelo de mayor distancia. Y en medio de toda la convulsión que se viene, de todas estas discusiones y de medidas costosas y grandes problemas en la coalición kirchnerista, es una apuesta razonable, ¿no? Decir, bueno, nuestro valor crece porque esto va a ser un despelote, digamos, ¿no? Entonces, si ellos no van a poder conservar la disciplina, ¿para qué nos vamos a disciplinar nosotros? Eso me parece que es la lógica principal en esos casos. En otros casos hay cierta indiferencia en términos de no nos importa quién gane, y en otros casos hay la voluntad de que gane Macri, digamos, ¿no? En el caso de los cordobeses, claro, o Bretilnec en Río Negro, digamos, ¿no? Sí, más bien están lejos de los kirchneristas, y Omar Gutiérrez en Neuquén. Son gente que prefiere que gane Macri porque les ha ido mejor, claro, porque están más en esa línea, digamos, son un poquito más liberales y les beneficia el capitalismo abierto, digamos. Y la verdad es que es la forma de que sus grupos de apoyo local no entren en crisis, ¿no? O sea, adherir abiertamente al macrismo para Schiaretti es inviable, ¿no? El peronismo se le complica mucho en el territorio, y claramente él ha perdido la fe en Labaña, pero de todos modos muchos en el peronismo, digamos, territorial de esa y de otras provincias, por lo menos formalmente van a apostar a Labaña porque es lo más fácil, digamos, claro. Decir, bueno. Así que yo creo que la lista corta tiene esa lógica, ¿no? De fortalecimiento del federalismo, diría, más que todo, ¿no? Hay cierto fortalecimiento que tiene sus costos porque, bueno, hace que la crisis sea solamente nacional, digamos, ¿no? O sea, las provincias parece que están disfrutando de una gran salud fiscal. Pero tiene también bueno, su interés, ¿no? En términos políticos, un juego político mucho más abierto, ¿no?
Gracias, Marcos. A vos.